Cadena de Oración Broadcasting Network y Concilio Pentecostal Senda Antigua de Aviv en Tampa presenta Escudriñando las Escrituras. Que anduviésemos en ellas. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Bendito sea el Maestro. Aleluya. Padre celestial, Dios grande y poderoso, Señor amado, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor amado. Hemos escuchado tu palabra, Padre celestial, esperando, Señor amado, que tú pongas, Dios mío, carbón encendido en los labios de nuestra hermana Elena, Señor amado, la cual va a traerle el estudio en esta noche, Señor amado, esperando, Dios mío, que todo radio oyente, Señor amado, oh Padre celestial, Dios del sea, Dios mío, Padre celestial, edificado con tu palabra, Dios mío. Padre, glorifícate, Dios mío, Padre celestial, en esta noche en una forma especial. Bendice a tu pueblo, Dios mío, que esté en este lugar, Dios mío, Padre celestial. Oh Dios del cielo, abre el entendimiento, Dios mío, Padre celestial, y el Espíritu Santo, Dios mío, Padre celestial, oh Padre celestial, entre en cada uno de nosotros, Dios mío, y podamos, Señor amado, asimilar, Dios mío, Padre celestial, la palabra en esta noche. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. En esta noche nosotros vamos a estar hablando bajo el tema de la obra de la salvación por gracia de Dios. Que solamente por gracia de Dios. Amén. Vamos a estar viendo estos 3 versículos, pero en especialmente los primeros 2, nosotros podemos ver que en estos versículos la persona que no conoce al Señor o que no ha tenido un encuentro con el Señor, pues en estos primeros 2 versículos ahí tiene una clave, ¿verdad? Que la vemos aquí, que nos dice cómo nosotros podemos acercarnos al Señor, de qué manera nosotros podemos obtener la salvación. Amén. Vemos que la salvación es un don de Dios, es un don que solamente Dios nos ha podido ofrecer a nosotros, ¿verdad? La salvación no se puede obtener a través de nada. No se puede obtener a través de nada ni mediante nadie, sino que es única y exclusivamente a través de Dios. Amén. Y nosotros vemos que la salvación la recibimos a través de la fe. Y vamos a estar nosotros más adelante hablando y redundando más de qué es el don y de qué es la fe y de la manera que nosotros nos podemos acercar. En este caso yo dividí los primeros 2 versículos en 5 partes para que vayamos, como se dice, tocando pedacito por pedacito y así podemos llegar a la conclusión que nosotros queremos llegar en esta noche. Ya como ya les había dicho, la salvación es única y exclusivamente a través y amén, pero es de Dios, ¿verdad? Que eso proviene totalmente de Dios. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Amén. ¿Y qué significa la gracia? ¿Alguien más? ¿No?
La gracia significa el favor y la bondad de Dios. El favor y la bondad de Dios, pero es algo como que nosotros, si nosotros vemos el favor y la bondad de Dios para nosotros. Pero nosotros no podemos poner a imaginar. ¿Seremos nosotros merecedores de ese favor de Dios? No lo somos, ¿verdad? No lo éramos nosotros, ni lo es nadie allá afuera, merecedor de ese favor que Dios nos hizo. Porque la palabra dice que es a través de Jesucristo. Porque se supone que si nos están dando a nosotros un regalo, ¿verdad? El regalo que Dios nos dio. Amén. Entonces nosotros podemos ver que es totalmente inmerecido, porque nosotros no somos merecedores, nosotros nos rebelamos en contra de Dios primeramente. Nosotros adoramos otras cosas, buscamos otras cosas. Dios es el único merecedor de la adoración. Ahora nosotros lo entendemos, pero antes no lo entendíamos, y aún así Dios en su gracia nos hizo merecedores de ese regalo. Gloria a Dios. Éramos maldicientes, éramos como dice, por naturaleza el hombre tiene eso ya, la maldad. Entonces nosotros éramos totalmente en contra del Señor, y aún en todo eso el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Dice que somos salvos por la fe. ¿Cómo que por la fe? ¿O qué significa ser salvo por la fe? Gloria a Dios, aleluya. La fe es un don. El micrófono allí. Sí. La pregunta es, ¿qué significa la fe? La fe, ¿qué es el don de la fe será? Sí, no, lo que yo estaba hablando es que nosotros, que Dios nos ha dado ese regalo, ¿verdad? El regalo, la fe es un don, que es el primer regalo, que es el don de fe salvador. Amén. Salvadora, la fe salvadora es lo primero que introduce Dios por pura gracia. A veces nos preguntamos, ¿cómo es que yo pude entender que Dios me amaba y yo no lo merecía, pero lo entendí? Esa es la primera gracia del don para salvación. ¿Ve? Después de allí, pues, pudiéramos desglosar otras cosas, pero la fe es lo primero con que Dios se acerca a nosotros y te la da Dios, tanto el querer y el poder es del Señor. Te la da Dios, porque si Dios no te diera, abriera tu corazón y dijera, bueno, Dios me está hablando, no sé, estoy entendiendo que es a mí. Es un regalo. La fe salvadora es el primer paso que se da hacia Dios. Y viene de allá. Eso viene de allá. Amén. Pero tú acá lo entiendes. Es un milagro, porque es algo sobrenatural. No es algo natural. La fe es algo sobrenatural. ¿Cómo tú lo entendiste? Eso es un milagro sobrenatural, el entender que tenías que aceptarla, que estabas perdido y que Dios te trae un regalo. Y tú te levantas a aceptar a Jesucristo. Para mí, el primer regalo que Dios hace el primer milagro es el don de la fe salvadora. Amén. Amén, sí. Pero nosotros hablábamos, ¿verdad? Que el regalo que Dios nos había dado, el don que Él dio desde el principio, ¿verdad? Fue a su Hijo. El regalo estaba ahí. El regalo ya Él lo había hecho.
¿verdad? Porque ya vemos que Jesucristo, que Él dio a su Hijo. Él no lo pudo haber dado. Él no tenía por qué hacerlo. Honestamente, nosotros no merecíamos. Si Dios no hubiera sido ese Dios de amor, bien hubiera desaparecido al hombre de la faz de la tierra. Él no tenía por qué haber hecho ese sacrificio tan grande que Él hizo con su Hijo, tú sabes, para redimirnos a nosotros. No tenía por qué pasar por ese proceso el Hijo de Dios, y Dios no tenía que haberlo hecho, pero Dios en su amor y en su misericordia lo hizo. Pero esa es la gracia del Señor, dar a quienes no merecíamos, porque no éramos merecedores. En aquella cruz, cuando Jesucristo estaba en aquella cruz, Él estaba llevando todos nuestros pecados, nuestros delitos, toda la maldad que nosotros habíamos hecho, porque Él fue nuestro sustituto. Él no tenía que morir de esa manera. Lo que teníamos que morir éramos nosotros. Si nos vamos a Romanos 5:8, nosotros podemos ver lo que nos dice ahí. Romanos 5:8, el que lo encuentre lo lee. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 5:8. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por nosotros. Amén. Bueno, aquí estamos viendo una vez más, ¿verdad?, de que, como nos hablan en Romanos, que nos dice bien claro, ¿verdad?, que por su amor Dios, ¿verdad?, dio a su Hijo, que aún, ¿verdad?, dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, esto es un amor que es inigualable, hermano, porque tener ese amor tan grande, de dar lo único que tenía, que era su Hijo, para que nosotros fuéramos salvos, nadie va a hacer eso por nadie, hermano, solamente ellos, y lo hizo, fue Dios. Porque ¿quién da a su Hijo para que pague el pecado de otro? Nadie. Y vemos aquí, ¿verdad?, que el amor de Dios es tan grande, y viéndonos nosotros que somos, siendo pecadores, viendo que no había quien redimiera esos pecados, da a su Hijo, que porque era el único, era el limpio, era el Cordero perfecto, era el que realmente podía hacerlo. Así es que estamos viendo muy claros aquí, ¿verdad? Y que, según luego dice, ¿verdad?, nosotros éramos inmerecedores, pero gracias a Dios, porque nos ha hecho merecedores de ese perdón. Amén. Eso es lo que significa en la palabra, lo que dice que cuando Cristo murió por nosotros. Eso es lo que claramente Él nos está tratando de decir, que siendo aún pecadores, ¿verdad? Porque nosotros éramos allá afuera, y como hay muchas personas allá ahora siendo pecadores, ¿verdad? Pero ya Cristo ha muerto por ellos, y murió por mí, y murió por todos nosotros, ¿verdad? Ahora mismo, y por eso que Él ha muerto, y por esa sangre que Él derramó, nos pudo a nosotros justificar, ¿verdad? Y ahora nosotros somos merecedores de la gracia de Dios. Porque si nos vamos en Romanos 5:6, dice que éramos hombres, dice que éramos débiles, y dice que éramos impíos. En el 8 dice que éramos pecadores, y en 5:10 dice que nosotros éramos enemigos. O sea, que nosotros éramos enemigos de Dios, y aún siendo enemigos, siendo débiles, siendo impíos y pecadores, mandó a su Hijo. Aún siendo todo esto, teniendo todo esto, Dios lo había hecho, Dios lo hizo por nosotros. Por eso, esa es la gracia de Dios. Porque en este momento lo que yo estoy hablando es de la gracia, que somos salvos a través de la gracia. Gloria a Dios. La gracia que Él derramó por los hombres, por nosotros que estábamos perdidos, condenados a una muerte, porque estábamos condenados a la primera muerte,
pero estábamos alejados de Dios, porque cuando tú estás hablando de una muerte, estás hablando primeramente de una muerte espiritual, porque nosotros no habíamos tenido eso, no conocíamos eso, no habíamos llegado ahí. Ahora nosotros sabemos, ¿verdad? Ahora nosotros entendemos, pero antes nosotros no lo entendíamos, ni lo conocíamos, ni sabíamos que estábamos separados de Dios, porque a veces nosotros, en nuestra ignorancia, nosotros tratábamos de acercarnos al Señor, pero no sabía que había algo, había eso que por ejemplo, es como un estrecho que no lo habíamos pasado, no habíamos cruzado esto y nosotros queríamos acercarnos, pero ¿de qué manera? Si no lo habíamos vivido, si no lo habíamos experimentado. Ahora nosotros lo experimentamos y lo conocemos. Es algo que no lo podemos explicar, pero que nosotros lo podemos sentir a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Y si nos vamos a Romanos 3:24, podemos ver ahí lo que nos dice también. Romanos 3:24. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, o sea que no pagamos un precio. Nosotros no pagamos nada. Quien pagó el precio fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mediante la redención que es en Jesucristo, el único. Como estamos hablando ahorita, amado hermano, no teníamos ninguna clase de comunicación con Dios porque nuestro pecado nos hacía enemigos de Dios. Bendito sea Jesucristo. Y cuando usted es enemigo de una persona, no tiene ninguna clase de comunicación con esa persona. Bendito sea Jesucristo por su condición, ¿verdad? De ser enemigo. Pero una vez en su amor y su misericordia, por su gracia, ¿verdad? Dios nos justificó, Jesucristo nos justificó. Amén. Amén. Claramente vemos en la palabra que dice que hemos sido justificados a través de la sangre de Jesucristo. Jesucristo nos ha justificado y ahora pues tenemos el acceso, se rasgó el velo y ya ahora nosotros tenemos el acceso directo hacia Dios, ¿verdad? Ya no tenemos que estar como en los tiempos de la ley, ¿verdad? Que tenía que ser a través de intercesiones. Ahora nosotros no tenemos que usar nada de eso. Ahora nosotros vamos directamente al Padre a través de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces vemos aquí que en el punto B, salvos por la fe. ¿Qué significa ser salvos por la fe? Ahora sí. A través de la fe. Amén. Cuando nosotros hablamos aquí que salvos a través de la fe, es porque la fe es como una esperanza, ¿verdad? Es algo que nosotros creemos en lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros lo podemos creer. Por ejemplo, si yo ahora mismo, yo digo, este es un regalo, ¿verdad? Y yo digo, René, este es tuyo, toma, yo te lo regalo, te lo estoy regalando. Pero ¿qué pasa? Ella puede decir sí o ella puede decir no. Ella lo puede aceptar o lo puede dejar. En mi mente y en mi corazón yo te lo estoy dando, ¿verdad? Yo te lo estoy ofreciendo y te lo estoy dando. Pero tú lo puedes aceptar o no. Y entonces tú me dices, no, yo no lo quiero o no lo puedo usar. O, ¿sabes? No, simplemente no. Entonces, un regalo es cuando tú lo haces tuyo. Cuando yo digo, ok, sí, es mío, gracias, tú sabes, porque me lo diste. Ahí nosotros vemos que así es la fe. De la misma manera, la fe que nosotros tenemos es una fe que tú la tienes que hacer tuya. La fe es algo que tú tienes que creer. Tienes que creer que de verdad Jesucristo murió por ti y murió por todos nosotros para que esa salvación pueda ser innata, para que Cristo pueda recibir la adoración, para que tú digas, sí, Él lo hizo, lo creo, lo siento en mí. Porque como tú no puedes sentir eso, tú no puedes decir, yo no sé si es verdad que Jesucristo murió por mí, o yo no sé si es verdad que yo soy salvo.
¿Cómo yo puedo saber que soy salvo? ¿Cómo tú puedes saber si tú eres salvo? Pues primeramente tienes que apropiarte a través de la fe y decir, sí, yo lo creo, lo siento en mí, porque el Espíritu Santo que está en mí me hace sentir cosas que yo no sentía. Esa paz que yo puedo sentir, que pase lo que pase, está ahí. Esa salvación está ahí. Simplemente que aquí es donde la gente, muchos dicen que, ¿sabes? La mayoría de las personas cuando hablan de esto, ahí la gente que cree en el salvo siempre es salvo, entonces ellos creen que ya es así. No, esta salvación hay que cultivarla, ¿verdad? Tú compras una plantita ahora mismo, o cualquier matita, tú la compras, tú tienes que estarle echando agua, abono, cuidarla, no mucho sol, no mucha agua. Así es nosotros como nosotros vamos a cuidar nuestra salvación, siguiendo la palabra, haciendo lo que Dios dice en su palabra para nosotros, como nosotros debemos de cuidarla, como nosotros debemos de conducirnos en nuestro diario vivir. Eso es lo que significa nosotros hacer que la fe, que es por medio de la fe, creyendo a través de la fe. Porque si nos vamos en Juan 5:24. Amén. Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo a través de Tele y Radio de Oración. A la persona que se le pregunta y todavía no está segura que es salvo, es porque no ha recibido el don de la fe salvadora, es porque no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y por eso yo dije que cuando usted cree la fe salvadora, se activa una palabra que nosotros utilizamos se activan unos niveles celestiales, espirituales, amén, que sobrenaturales. Y sabe que nosotros tenemos el potencial y la capacidad dentro de nosotros para activar eso, pero tiene que Dios es Dios y nosotros. Yo sola no lo puedo hacer, es Él, pero yo tengo la capacidad. Eso es como un carro, que usted llega y le pone la llave, y entonces usted con la llave el carro no va a activar, pero el carro es carro, con toda su capacidad para correr y todo. Amén. Ahora, pero usted llega y le pone la llave y el carro prende y corre. Así es cuando viene la fe salvadora, llega donde ti, y como nosotros somos seres espirituales, sobrenaturales, fuimos creados sobrenaturales, podemos prender, vamos a arrancar, lo que dije del carro, podemos arrancar, podemos activarnos a ese nivel sobrenatural, y es un milagro, porque en ese momento, cuando tú ves que no hay un milagro más grande que ver a un hombre o una mujer levantarse y levantar la mano y decir, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. ¿Y cómo sucedió eso? ¿Cómo fue que lo vio? ¿Cómo fue que lo entendió? Pues hermano, ahí está la intervención sobrenatural del Espíritu de Dios, de la palabra que llega. Y como nosotros estamos preparados, ya yo le dije que el carro está preparado para poner la llave y la ignición para arrancar. Sí, pero cuando la persona no recibe eso, pues siempre va a decir, yo no sé, yo voy a la iglesia, pero estoy allí, pero tú sabes, yo de verdad estoy tratando, así se da, yo estoy luchando allí. Hermano, yo estoy luchando, pero yo estoy segura, porque si yo estoy luchando aquí con inseguridad, para eso yo me quedo en casa. ¿Usted me entiende? Para eso yo me quedo en mi casa. Yo estoy luchando porque yo estoy segura, y yo no puedo dejar perder mi salvación, porque entonces eso que yo la dejo así como si eso no fuera nada, pues eso también muestra inseguridad de que lo que tú tienes no le tienes el valor, ni lo has creído de verdad como lo tienes que creer, para cuidarlo y valorizarlo tal como es. Dios lo bendiga. Me buscan rapidito Juan 5:24. Y el que lo tenga lo puede leer.
Juan 5:24. Gloria a Dios. Juan 5:24. El que lo tenga lo lee. Si no quiere explicarlo, pues no lo explica. Amén, yo lo leo. Amén, eso es. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza al Señor. Gracias, Jesús. Juan 5:24. Ujú. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis. No. Ay, I'm sorry. Yo lo voy a leer. No me doy por vencido porque. Claro que no. Así que tengo que aprender de esa forma. Gloria a Dios. Pero ya yo creo que yo hice un error y yo tengo que arreglar en el nombre de Jesús, porque es bueno aprender uno. Así no se deja engañar de los lobos rapaces que andan por ahí. Santo, aleluya. Perdón. Juan 5:24. No, hermano, me parece que yo cogí primera de Juan y Juan 5:24. Sí. Pero usted, hermano, sí, perdón. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que es por la palabra, es por el oír. La fe viene por el oír, y por oír la palabra de Dios. Hay muchos que escuchan la palabra, pero no solamente es escucharla, es que permita, como dijo la hermana, que permita que esa palabra entre a tu corazón, ¿ves? Que entre a tu corazón, si tú se lo permites. La Biblia dice que el Señor en una ocasión dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Se predica la palabra, ahora mismo se está predicando la palabra, hay mucha gente que está escuchando. Bendito sea Jesucristo. Está en la persona que escucha permitir que el Espíritu introduzca esa palabra a su corazón y esa palabra comienza a redarguir. Y cuando uno es redarguido por el Espíritu, es cuando uno reconoce su condición ante Dios. Y uno se da cuenta en ese momento de verdaderamente que era enemigo de Dios, que estaba mal. O sea, que de la forma en que estábamos viviendo, estábamos lejos del Señor, aunque decíamos que Dios nos escuchaba, pero no es así. Lo decíamos de palabra, pero estábamos conscientes de que Dios no nos escuchaba por nuestra condición, bendito sea Cristo, pero es la palabra. Bendito sea Dios. Sí, eso es lo que la pastora estaba hablando ahora mismo cuando ella estaba diciendo tú sabes, del carro, que el carro está ahí, exactamente, porque aquí dice que de cierto, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién es el que lo envió? Es Dios, pero hay personas que francamente no prenden el carro, pero no caminan, no saben cómo usarlo, no saben cómo seguir, ¿verdad? Entonces, esa es la manera, porque no es solamente oír la palabra, sino es poner en práctica y creerlo en tu corazón. Nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. A veces la gente piensa, muchas personas piensan que pueden ser salvos a través de nada. Tú sabes que ellos dicen, yo creo que sí, yo voy al cielo, ¿verdad? El cielo está lleno, ¿verdad? Dice que nadie se puede salvar por sí mismo, ¿verdad? Dios es perfecto y para nosotros poder vivir en la presencia de Dios teníamos que ser perfectos. ¿Y creen ustedes que nosotros podíamos ser perfectos? No. Este es el gran problema, que a veces el hombre piensa que él puede por los buenos actos, por las cosas buenas que tú hagas, tú puedes llegar a ser perfecto, y de ninguna manera. Porque desde un principio, ¿verdad? En el principio, si vemos desde Adán,
Ahí empezó todo. Y ya ahí el hombre había transgredido. Ya el hombre se envejece, se muere, se pudre, hace todo. O sea que de ninguna manera podríamos llegar a ser perfectos. En ninguna manera podríamos llegar a ser salvos por nosotros mismos. La salvación es de Dios. La salvación viene de Dios únicamente. El hombre no es nadie. El hombre, aunque el hombre quiera, aunque el hombre trate y haga hasta lo imposible, jamás y nunca. La salvación es única y exclusivamente de Dios. La perfección, perfeccionamos cuando venga Cristo. Ahí es la perfección completa. Todavía no estamos perfectos aquí en la tierra. Amén. Tenemos pecado y todo, pero cuando llega esa perfección, es que si seguimos perseverando, cuando venga el Señor, ahí está la perfección que completa ya que nos vamos con el Señor. Pero mientras estemos aquí abajo, tenemos errores y cometemos faltas, pero tenemos que corregirlo, porque no podemos dejarnos llevar, porque no somos perfectos, pero vamos a cometer cualquier cosa que no sea agradable a Dios. Entonces, no estamos en ningún lugar. Amén. La pregunta es que el hombre, o sea, la aseveración que trae que el hombre por sí solo no podía alcanzar el ser salvo. Y en el primer escalón que se llama salvación empieza la perfección. En ese primer escalón que se llama salvación empieza la perfección. Cuando acaban de leer el versículo que dice que el que oye la palabra y la hace, eso de hace no es el que lava, eso de hacer, del verbo hacer, eso de hacer es los otros escalones que vas levantándote y vas perfeccionándote cuando vas haciendo la palabra. El que oye la palabra no solamente es salvo, sino que también, y es justo, sino que también es perfeccionado, porque la palabra es la que perfecciona, y el que oye la palabra y la hace, ese es el hombre perfecto, mientras se mantenga oyendo y haciendo. Si deja de oír y hacer, allí se quedó. Amén. Pero mientras siga oyendo y haciendo, son los escalones que el hombre va levantándote como del polvo, y va subiendo unos escalones y va subiendo una montañita, y vas mirando mejor tus defectos, vas mirando mejor tus no virtudes, y vas mirando mejor a Dios. Amén. Porque a medida va caminando y haciendo la palabra. Por eso es que hay que venir a los estudios. Exacto, pero el punto aquí era, ¿verdad?, que yo estaba hablando de que exactamente la salvación, Dios es perfecto, ¿verdad? Y Dios es santo. Y Dios nos demanda a nosotros santidad, ¿verdad? También, pero vamos a verlo de este punto de vista. Un árbol da un fruto por su naturaleza, ¿verdad? Por naturaleza, nosotros somos carne, ¿verdad? Somos humanos. O sea, nosotros nos equivocamos, nosotros cometemos errores. Aún, a veces nosotros no sabemos que lo estamos haciendo mal, pero lo hacemos. Pero por eso es que, como la pastora estaba diciendo, pero nosotros, a veces el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros venimos al Señor. Pero eso no significa, tú sabes, que seamos perfectos en la totalidad. Nosotros nos perfeccionamos a través mediante el camino que nosotros vamos caminando según la palabra del Señor. Según como nosotros vamos aprendiendo más de la palabra, nosotros vamos sabiendo lo que está bien y lo que está mal. O sea, de esa manera nosotros vamos caminando hacia eso lo que nosotros anhelamos, lo que es la perfección, ¿verdad? Pero actualmente nosotros no la podemos conseguir así, pero y lo que quiere Dios que seamos, por eso nos dio el medio. amén. Entonces, si nos vamos acá, dice en el de salvo como un don de Dios y no de obras. ¿Por qué no de obras? Si buscamos en Romanos 4:4, nosotros podemos ver. Que leas la cita, yo Okay. quiero decir que la salvación, dijimos que es
que es un regalo. Así es que eso no se compra. ¿Ok? Si fuera a venderse la salvación, los millonarios serían los que irían adelante. Por los pobres todos irían a perder, porque ¿con qué la íbamos a pagar? Exacto. Ok, ahí. 4:4, Romanos 4:4. Eso como la pastora estaba diciendo. Romanos 4:4 también nos habla de cuando una persona, cuando tú pones a una persona en deuda. Como cuando tú trabajas con alguien, tu jefe es deudor porque te debe a ti por lo que tú has trabajado para él, por los servicios. Entonces nosotros no podemos poner a Dios en posición de deudor de nada. Dios lo hace porque es a través de la gracia, es un regalo exactamente, como la pastora lo estaba diciendo. Dios lo hace por amor a nosotros, es que Él lo está haciendo. Él no lo hace porque tenga que hacerlo, lo hace porque lo tiene que hacer. El hombre no puede traer la perfección a Dios, ya Dios es perfecto. El hombre todo lo que puede ofrecerle a Dios es imperfecto. Estoy hablando de la gente que están afuera, lógicamente, de los no convertidos. En Efesios 1:7 nosotros podemos ver también eso, y no sé, pero ¿leemos la cita o no? Efesios 1:7. Efesios 1:7, está ahí mismo, nos estábamos leyendo que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia. ¿Amén? Dice, en Jesucristo, redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea que no hay otro. El que murió y el que derramó su sangre fue Jesucristo por nosotros. Bendito. No hay otro que pueda darnos la salvación ni darnos nada, solamente Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El hombre no puede hacer que Dios lo perdone. El hombre no puede hacer que Dios nos perdone, ¿verdad? Nosotros no lo podemos hacer. Simplemente que el Señor lo hace para nosotros, pero lo hace por su inmenso amor y por su misericordia y por su bondad, que es que Él nos perdona, pero no nosotros. ¿Sabe? Hay veces que queremos obligar a las cosas, pero las cosas no son como nosotros quieramos, porque Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Dios se mueve como Él quiere, no como nosotros queramos que Él haga las cosas. El hombre no puede sanar el corazón de Dios. Vemos que el pecado rompe el corazón de Dios. Cuando nosotros hacemos cosas que están fuera de la voluntad de Dios, eso lastima los sentimientos de Dios. Eso le duele en el corazón al Señor que nosotros hagamos tales cosas, ¿verdad? Que nosotros sabemos que están mal. Si nos vamos a Romanos 5:6, nosotros podemos ver eso ahí también. Gloria al Señor, dice así, Romanos 5:7. 5:7 fue Romanos 5:6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aquí bien claro lo dice. Fíjese, dice, cuando aún éramos, en aquel tiempo, porque ya, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos aquí, hemos sido reconciliados, ¿verdad? Con Él. Débiles, a su tiempo Él murió. O sea, que Él vino por los impíos. Él vino en el momento justo y preciso a rescatarnos a nosotros
del pecado, nuestra debilidad. Usted bien sabe que cuando estábamos en el mundo de pecado, vamos a ponerla allá, no había tanto pecado, éramos débiles, no podíamos superarnos en ningún momento porque no teníamos la ayuda del Señor. O sea que hacíamos cosas que aún estando mal, las hacíamos, no había esa fuerza en nosotros para poder superar lo que en la vida de pecado se hacía. Pero ahora al morir Cristo, nosotros reconocerle, aceptarle, ¿verdad? Pues ya nuestra vida ha sido transformada, ha sido cambiada y vino en el momento justo, porque según, ¿verdad? Podemos decirlo, cuántas personas presentes que ya han conocido al Señor lo han dicho, Él llegó a mi vida en el momento justo y preciso cuando yo más lo necesitaba. Y eso es así, hermano. O sea que Él está siempre ahí, todavía está dispuesto, ahí está. Esto no ha caducado todavía. Cristo todavía sigue ofreciendo salvación para aquellas personas que aún, como uno dice, dicen conocerle, pero realmente no le han conocido. Dios le bendiga. Eso es así, ¿verdad? Que nosotros vemos que también cuando nos volvemos a Dios, pues Dios en su misericordia pues nos puede perdonar y alcanzamos el perdón, alcanzamos misericordia después de todo, porque el Señor es grande, perdonar, la misma palabra lo dice, como la pastora ya estaba hablando hace un ratito, de qué manera que no podemos, que el hombre no puede salvarse a sí mismo, porque de la misma manera que ya habíamos hablado, los ricos pues son los que se salvarían. Pero ¿qué pasa con las personas que no pueden comprar una salvación o que no pueden pagar una salvación? Dios es un Dios justo, y en medio de todo eso yo creo que los menos, los que no podrían alcanzar esa salvación, los que no la podrían comprar, eso es lo que están en los ojos de Dios. Esos son. Entonces, somos nosotros, porque díganme ustedes, aquí hay muchos multimillonarios que lo podrían hacer, pero nosotros podríamos hacerlo. Ninguno de nosotros entonces podría tener eso. Por eso es que Dios lo hizo, por gracia, para que nadie se gloríe, para que eso sea solamente un don de Dios. Amén. Porque la salvación es una cosa bien que hay que pagar el precio por eso, pero no con dinero. Puede tener todos los millones que quiera, pero Dios no lo va a comprar tan fácil, Dios no es así. Amén. Son otras cosas que Dios no es fácil para. La gente se cree que porque muchos dan ayuda y dan eso. No. Esas son ayudas buenas. Y la televisión las pone por allí, tú sabes, ¿no? Dieron tanto. Eso es bueno, son ayudas de caridad y filantrópicas, pero con eso no se gana indulgencia ni se compra el favor de Dios. El asunto es que la puerta es una sola. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y por esa puerta no es que los ricos se les niegue, porque los ricos también los ama el Señor, como ama a los pobres. Pero la puerta es una. ¿Y cuál versículo que leímos nosotros? El 5 de Romanos. 5:6. Del 5:6. Sí, 5:6. Sabiendo esto, no sé. No. Porque Cristo cuando aún éramos 5:6, sí. Porque Cristo cuando éramos débiles, quiere decir que estábamos descubiertos. Quiere decir que no teníamos ninguna garantía, que estábamos a la intemperie, que éramos víctimas y estábamos destinados a una perdición, no teniendo la cubierta de la salvación, y también no se había derramado la sangre de Cristo, porque cuando éramos débiles, pero a su tiempo, ¿verdad? En el tiempo que Dios tenía señalado, murió Cristo por todos los impíos, dejando así dicho que solamente hay un camino, que solamente hay una puerta y que no hay otro mediador
y que no es dinero ni es obra, esto es gratuitamente de gracia, y el que lo quiere recibir, Dios lo recibe. Amén. Amén. Vemos que ya hemos avanzado mucho en esto de que a través de la gracia, que solamente hay un camino, que solamente hay un mediador, y que el único, tú sabes, que pudo haber sido eso fue Jesucristo, el Hijo de Dios, que a través de eso nosotros alcanzamos la salvación. Entonces nosotros vemos que aquí, que de ninguna manera la salvación puede ser, tú sabes, de hombre, sino solamente de Dios, porque Dios es el único que es merecedor de recibir toda la gloria y toda la honra. Por eso es que ahí es donde dicen que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué? Porque si el hombre pudiera hacer algo, si vemos que si el hombre pudiera hacer algo, se le tendría que dar algún crédito, se le tendría que dar alguna gloria a ese hombre que pudiera hacerlo. Pero como Dios es un Dios que no comparte su gloria con nadie, de ninguna manera se puede la salvación ser del hombre, sino solamente y exclusivamente de Dios. Entonces nosotros vemos que somos pequeños en las manos de un Dios grande, de un Dios que de verdad, ¿sabes? Que está por encima de todas las cosas, que nada puede semejarse a Él, nada, ni nadie, tú sabes, Él es el único digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza. Entonces, si nos vamos al versículo 10, dice, creados en Jesucristo. ¿Cómo nosotros somos creados en Jesucristo? Dice que somos hechuras de Dios, creados en Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. En Efesios 2:10 estamos. Dice que somos hechuras de Dios, que somos creados en Jesucristo. El creyente experimenta dos creaciones, tanto un nacimiento natural como un nacimiento espiritual, ¿verdad? Nosotros en este versículo, en el versículo 10, nos estamos hablando del nacimiento espiritual. Si nos vamos a Efesios 2:1, ahí nosotros lo podemos ver y podemos explicar un poquito más este versículo 10. Efesios 2:1. Efesios 2:1, el primer versículo de... Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la muerte entonces, ¿verdad? Que muere el viejo hombre y nace la nueva criatura en Cristo. O sea que comparando, porque somos ¿qué? Porque por nacimiento, pues todo el mundo, ¿verdad? Por nacimiento somos hijos de Dios. Y hemos nacido. Amén. Pero ¿qué sucede? Para ser entonces hijos, como uno dice, ¿verdad? Hijos adoptivos, hijos, ¿verdad? Que tengamos esa oportunidad de ser herederos con Él. Hijo legítimo. No adoptivo, hijo legítimo, ¿verdad? De Dios, pues tiene que pasar por ese proceso. Dice el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo? Cuando realmente la aceptamos y somos ¿qué? Sumergidos a las aguas y salimos de nuevo, hemos sido ¿qué? Hemos muerto al pecado, porque cuando Dios, en aquel entonces, en Juan 3, cuando Cristo le dice a Timoteo, gloria a Jesús, que le habla que tiene derecho, que tiene que nacer de nuevo, Juan 3, que le dice a Nicodemo, perdón, sí, exacto, que le dice, ¿verdad?, que él tiene que nacer de nuevo. Es que no importa, es que tenía todo el conocimiento de la ley, sabía todo lo que había de la Biblia, pero eso no lo salvaba a él. Él tenía que reconocer, morir esa vieja criatura que había en él y nacer una nueva criatura en Cristo Jesús.
por eso tenía que nacer de nuevo. Eso nos ha sucedido a nosotros. Nosotros, ok, por creación estamos aquí, nacimos de un hombre y de una mujer, pero con pecado. Al conocer a Cristo, ¿verdad?, nos ha renovado esa vida y venimos siendo hijos legítimos de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Sí, nosotros podemos darnos cuenta aquí que verdad que el nacimiento natural de nosotros es como ya la hermana Eva dijo, nosotros somos creación de Dios, porque todos somos creados por Dios, pero nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando nosotros nacemos espiritualmente, ¿verdad? Cuando Él aviva el Espíritu en nosotros, porque cuando nosotros estamos allá afuera, el Espíritu Santo, pues no hemos venido a Cristo, el Espíritu pues no está activo, ¿verdad? Pero cuando nosotros vinimos a Cristo, ya Él activa el Espíritu, ya ese hombre se mengua el viejo hombre para que el nuevo hombre, el espiritual, se renueve, ¿verdad? Y vamos renovándonos cada día. Y como dijo, como estaban hablando de Juan 3, 5 y 6, nosotros podemos ver aquí que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el Espíritu esté activo en nosotros para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos espiritualmente, como seres espirituales que somos. Nosotros tenemos que estar activos espiritualmente y no la carne, porque la carne pues no quiere lo espiritual, pero nosotros tenemos que ponernos a trabajar en lo espiritual, en lo que Dios ha hecho en ti, porque si nos vamos en 2 de Corintios 5:17, nosotros podemos ver ahí que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de la nueva criatura, de lo que ha nacido, del Espíritu, de lo que están haciendo. Significa que en realidad hay una criatura nueva en los creyentes. Significa que en realidad un hombre nuevo puede ser un hombre nuevo, que podemos ser nuevas criaturas. Amén, pero entonces hay muchas cosas que nosotros tal vez no queríamos, pero que las tenemos, que no es que las tenemos que hacer, sino que el Espíritu mismo te incita a que tú las hagas, te incita a que tú continúes haciendo lo que el Espíritu manda, y a veces la carne no quiere, pero nosotros tenemos que hacerlo como nuevas criaturas. Hemos nacido espiritualmente, tenemos que poner eso en práctica. Y si nos vamos en Tito 3:5, vemos lo que nos dice. Por la renovación, mire. Tito 3:5. Tito 3:5. Dice así en Tito 3:5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, aquí habla bien claro, ¿verdad?, que dice que Él nos salvó no por obra de justicia, o sea que las obras no salvan. Y que nosotros hubiéramos hecho, o sea que no de por más, todas las obras que haga, si no se acepta a Jesucristo, para ningún lado que va. Sino por su misericordia, dice, Él nos salvó a nosotros por su misericordia. La misericordia de Dios fue tan grande, ¿verdad?, que viendo al hombre tan pecador y tan, como dice, ¿verdad?, en aquel entonces que no le servía ni nada, miró con esos ojos de misericordia
y dice, por el lavamiento de la regeneración. O sea, que Él nos miró con ojos de misericordia, nos lavó, ¿cómo dice? Nos regeneró, nos redimió en su sangre preciosa, y por esa renovación en el Espíritu es que nosotros hoy somos salvos. Es como tú decías, el Espíritu que ha venido a morar en nosotros, ¿verdad? Es el que nos ayuda a poder seguir hacia adelante, y es el que nos enseña lo que hacemos, si está bien o está mal, lo que nos corrige, lo que nos exhorta. El Espíritu Santo en nuestra vida es muy importante, dejar que sea Él que bregue con nosotros. Y hay momentos, ¿verdad?, que lamentablemente como que el hombre, aún conociendo al Señor, no le está permitiendo al Espíritu Santo que haga en su vida lo que Él en sí quiere hacer. Porque la palabra está aquí. Nosotros leemos la palabra, pero por medio de su Espíritu podemos entenderla. O sea que es muy importante en la vida del cristiano, como una nueva criatura, como que hemos sido redimidos, hemos sido lavados, hemos sido limpiados. Pues mire, vamos a dejar entonces que sea el Espíritu que nos dirija en todo momento. Dios le bendiga. Amén. Vemos aquí que sí, que como la hermana dice, como la hermana Eva estaba diciendo, que el Espíritu Santo es muy importante, porque a través del Espíritu Santo es que nosotros vamos teniendo esa renovación, ¿verdad? Nos vamos renovando a través del Espíritu Santo. Por eso es muy importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Como dicen por ahí, tener siempre la llama ardiendo, no dejar que se apague, porque después uno se mete en un problema, porque después ya tú no estás haciendo las cosas como las deberías de hacer, no estás experimentando esa renovación que el cristiano debe de tener diario. Y entonces al final del versículo 10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dice que hemos sido preparados para buenas obras. Dios salva al hombre para obras de bien, ¿verdad? No por obras de bien, sino que el Señor nos ha preparado, ¿verdad? Para que nosotros, ya creyentes, que ya hemos sido salvados, que ya hemos recibido el don, ¿verdad?, de la salvación, que ya hemos recibido todo eso, nosotros estamos preparados para hacer buenas obras, porque así es como un árbol da el fruto de su naturaleza, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar el fruto de nuestra naturaleza espiritualmente en Dios, porque dice que somos hechura de Él por medio de la vida que vive y la demuestra. Si nosotros hemos nacido, ha sido creado en Dios y realmente ha obrado en nosotros, tenemos que dar buenas obras, tenemos que la gente de afuera puedan ver los frutos tuyos, ¿verdad? Cómo tú estás haciendo las obras, porque la gente que están allá afuera no hacen las buenas obras que nosotros hacemos. Y entonces ahí podemos ver en Efesios 1:2 y vemos cómo ellos se comportan, de qué manera ellos se comportan, los hijos de ira, que así los llaman. Entonces nosotros no podemos dar los mismos frutos, pues ya que nosotros hemos muerto y hemos nacido juntamente con Él, tenemos que dar las buenas obras que nosotros debemos de dar, los frutos buenos. Eso es lo que nosotros le llamamos los frutos buenos, que tú tienes que dar los frutos según tú eres. Si eres un árbol malo, vas a dar frutos malos, pero si eres un fruto bueno, que el Espíritu está en ti y que te orilla a hacer buenas obras, porque no es solamente, tú sabes, hacerlas, sino hazlas con amor. Es algo que tiene que estar innato en nosotros, hacerlo. Amén. Si nosotros nos vamos a Colosenses 1:10 y el último versículo que vamos a leer. Colosenses 1:10, nosotros podemos ver lo que dice ahí. Colosenses 1:10. Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno
del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios, para que andéis como es digno del Señor. O sea que hay que caminar verdaderamente conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Bendito sea Jesucristo. Y dice, agradándole en todo, o sea que todo tu andar, tu caminar, tu pensar, tu hablar, todo tiene que agradarle a Él. Dice, llevando fruto en todo tiempo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de Dios. O sea que es lo que nos va a sostener. ¿Qué nos va a sostener a nosotros? El conocimiento, lo que adquiramos. Porque cuando tenemos conocimiento, hacemos su voluntad, le agradamos, buscamos agradar en todo momento. Todo cristiano, bendito sea Jesucristo, que es nueva criatura, que está buscando lo mismo que todos los hermanos, ¿verdad? Que estamos buscando, pues, un día ir a morar con el Señor, bendito sea Jesucristo. De la única forma es caminar como Él anduvo, como Él caminó, hacer su voluntad, agradándole en todo momento. Agradándole en todo momento y verdad, haciendo la voluntad del Señor, ayudando a quien tú puedas ayudar, sin mirar quién es, sin mirar quién es, y aunque sea como dice la pastora, la que le mató al perrito, pero nosotros no tenemos que ver eso, porque eso no agrada al Señor. Lo que el Señor agrada es que tú hagas las cosas con amor y que tú las hagas sin mirar nada, sin esperar nada a cambio, porque ya el Señor vemos que nos ha dado mucho. Desde un principio nosotros estamos viendo el precioso regalo que jamás y nunca el hombre se queda sorprendido, porque como el hombre no está acostumbrado a recibir nada a cambio, pero nosotros vemos que el Señor sí lo hizo, y lo hizo por amor a nosotros. Amén. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga. Ese es el propósito de Dios para el cual. Si usted está interesado de algún tema particular o tiene comentarios o alguna duda y quiere que se exprese a través de Escudriñando las Escrituras, escríbenos a través de nuestro email burg0777@verizon.net o llámenos a los siguientes teléfonos: 813-516-6173 o al 813-384-1120. Escudriñando la Escritura es un programa educativo y producido por Cadena de Oración Broadcasting Network y el Departamento de Educación del Concilio Pentecostal Senda Antigua, AMIT, Tampa.